Hola familia, muy buenas noches. Mi querida familia pro Claudia, pro AMLO, mexicanas y mexicanos auténticos que luchamos por la transformación de nuestro país. Bueno, pues hoy les tenemos la tercera parte de los expresidentes más corruptos de México. Esta vez nos toca Vicente Fox Quesada. Sí, el hombre de las botas altas, un hombre de rancho, electo por el auténtico pueblo de a pie. De corazón, yo ya tenía edad para votar cuando él empezó. Todos le creímos. Fue un hombre que llegó para darle una esperanza velada a millones y millones de mexicanos que confiamos en él. De manera lamentable y con una brutal decepción, Vicente Fox, el hombre que prometió limpiar de corrupción, el hombre que prometió romper el régimen, los excesos del Partido Revolucionario Institucional, al final nos traicionó. Pero ¿qué pasó? ¿Fue todo culpa de Vicente Fox? ¿O hubo alguien más, familia, que lo llevó a traicionar de semejante manera? Vamos a ver un poquito. Venga. Lo que pasó con Vicente Fox no empezó con un escándalo de periódicos ni con una derrota electoral. Empezó con algo más íntimo, más oscuro, más difícil de probar y, por eso mismo, más devastador. Marta Sahagún no era una mujer cualquiera entrando al poder por accidente. Nació el 10 de abril de 1953. Venía de una formación religiosa, de disciplina, de apariencia correcta, de esa clase de imagen que tranquiliza a la gente. Ordenada, seria, eficiente. La clase de mujer que parece haber nacido para poner orden en una oficina y sonreír justo lo necesario frente a las cámaras. Pero detrás de esa superficie había otra cosa. Una ambición enorme, fría, paciente. Ambición de estar cerca del poder, sí, pero no como acompañante. Como dueña de la puerta, como la mano que decide quién entra y quién cae. Cuando Fox la incorporó a su círculo más íntimo como portavoz, ella entendió algo antes que todos los demás. Entendió que el hombre que había derrotado a un sistema entero también era un hombre emocionalmente quebrado. Lo que el país veía como fuerza, ella lo vio como necesidad. Lo que México llamaba carácter, ella lo reconoció como vacío. Y ahí empezó todo. Porque un hombre que quiere salvar una nación puede parecer invencible. Pero un hombre que no soporta quedarse solo es otra historia. Así es, familia. Vicente Fox Quesada, cuyo error más grande, sin duda, fue el casarse con Marta Sahagún de Fox. Una mujer sin escrúpulos. Una mujer que en corto plazo, pues no quiso ser simplemente la esposa. Ella se quiso quedar con el trono entero. Mire, vamos a ver un poquito más sobre Marta. Empezó a comportarse como algo más que primera dama. Mucho más, mucho. Los Pinos dejó de parecer la residencia del cambio y empezó a parecer la antesala de una corte. El primer gran aviso no fue un crimen ni una carta de renuncia. Fue algo aparentemente ridículo. Toallas, sábanas, cortinas, muebles, gastos absurdos, lujos ofensivos. En 2001 estalló el escándalo que el país bautizó como Toalla Gate. Más de 9 millones de pesos en remodelaciones. Toallas importadas de cientos de dólares cada una. Juegos de cama costosísimos. Cortinas automatizadas. Todo pagado mientras el gobierno seguía vendiendo austeridad, honestidad y cercanía con el pueblo. Y aquí está lo peor. No fue solo el derroche. Fue la respuesta. Así es, familia, y es que en corto plazo, ese ranchero que supuestamente
llegara para romper el régimen priista, repito, permitió de la manera más infame que la mafia del poder, esos corruptazos de cola larga, entraran y se sentaran en su mesa. De esta manera, destruyendo todo el legado, todas las ilusiones de un pueblo entero. La esperanza, la confianza y la credibilidad que se le tenía a ese ranchero, a ese hombre de campo de botas altas, fue destruida en menos de 4 semanas. Y es que la mala influencia de Marta Sahagún, una mujer oportunista y sin escrúpulos, que se convirtiera en su esposa en el 2 de julio de 2001, no se conformó con eso. Marta, repito, quería el trono completo para ella. Fue así que llegaron los hijos de Marta Sahagún, dejando en el olvido a los primeros hijos de Vicente Fox. Miren, vamos a ver. En vez de frenar el escándalo, de poner distancia, de proteger el sentido moral de su presidencia, Fox defendió lo indefendible, la protegió a ella, como si ya no pudiera distinguir entre amor, dependencia, temor o simple sometimiento, como si el hombre que había llegado para desmontar la corrupción no pudiera ver que el veneno ya se estaba sirviendo en su propia mesa. El secreto quedó cubierto por discursos, por explicaciones, por sonrisas oficiales. Pero los secretos nunca desaparecen, solo cambian de forma. Y mientras el país discutía toallas y cortinas, algo mucho más grave ya estaba creciendo dentro de la familia presidencial. Algo que iba a terminar por pudrirlo todo desde adentro. Y ahora llegamos a la parte más cruel de toda esta historia. Porque el verdadero precio de los secretos no siempre lo paga quien los comete. A veces lo pagan los hijos, a veces lo paga la mujer que estuvo primero, a veces lo paga la gente que no firmó ningún pacto, que no pidió estar en medio de la guerra, pero que termina convertida en daño colateral de una ambición ajena. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la casa de Vicente Fox, cuando Marta Sahagún dejó de ser una Pero ¿quién fue la primera mujer? ¿Qué fue lo que pasó con la primera esposa de Vicente Fox? Fíjense que ese es un dato relevante, familia, que quisiera compartir con todos ustedes. Miren, vamos a verlo. ¡Venga! En 1969 se casó con Lilian de la Concha. Parecían una pareja estable, respetable, correcta. El tipo de matrimonio que luce bien en las fotos, y mejor todavía en campaña. Sin embargo, detrás de esa imagen había una herida que nunca cerró del todo. No pudieron tener hijos biológicos. Adoptaron 4. Ana Cristina, Vicente, Paulina y Rodrigo. Intentaron construir la familia completa que la vida les había negado por otro camino. Intentaron parecerse a la idea de felicidad que el país esperaba de ellos. Y por un tiempo funcionó. O al menos eso parecía. Porque hay hogares que no se rompen con un grito. Miren, familia, comparto con ustedes este dato porque francamente pues es hasta lamentable, es triste. Lilian de la Concha, la primera esposa de Vicente Fox, la que fuera desplazada del relato oficial, ella que acompañó a Vicente Fox por 2 décadas, estamos hablando de 20 años. Bueno, desde los tiempos en que Vicente Fox fuera ejecutivo de Coca-Cola, bueno, quien la esperó en sus desvelos, quien se preocupó por ella, pues falleció años después de que Vicente Fox terminara su sexenio. Lilian falleció en julio del 2020, lejos de los reflectores, lejos de las cámaras, lejos de las riquezas obtenidas por Sahagún y por Fox en el sexenio de su gobierno. Y es que en el mundo de la política, familia, hay muertes que no solo cierran vidas, también cierran una injusticia que jamás fue reparada.
lamentable, francamente. Venga. Se rompen con ausencias, con cenas vacías, con puertas cerradas, con viajes interminables, con la sensación de que el hombre que sonríe en las fotos ya no vive realmente ahí. A medida que Fox se hundía más en sus ambiciones, fue así que Marta Sagún de Fox y sus hijos, Manuel y Jorge Briviesca Sagún, convirtieron la residencia oficial de Los Pinos en un centro de favores, corrupción y ambición desmedida, familia. Manuel y Jorge Briviesca pasaron de estar cerca del poder a ser señalados de estar infiltrados en una red de contratos, dinero, privilegios que sin duda olían ya a saqueo. Así es, familia. Pero vamos a ver a los hermanos Briviesca. Difícil de pronunciar, pero no imposible. Hombre que había llegado para desmontar la corrupción no pudiera ver que el veneno ya se estaba sirviendo en su propia mesa. El secreto quedó cubierto por discursos, por explicaciones, por sonrisas oficiales. Pero los secretos nunca desaparecen, solo cambian de forma. Y mientras el país discutía toallas y cortinas, algo mucho más grave ya estaba creciendo dentro de la familia presidencial. Algo que iba a terminar por pudrirlo todo desde adentro. Y ahora llegamos a la parte más cruel de toda esta historia. Porque el verdadero precio de los secretos no siempre lo paga quien los comete. A veces lo pagan los hijos. A veces lo paga la mujer que estuvo primero. A veces lo paga la gente que no firmó ningún pacto, que no pidió estar en medio de la guerra, pero que termina convertida en daño colateral de una ambición ajena. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la casa de Vicente Fox, cuando Marta Sahagún dejó de ser una presencia incómoda y se convirtió en el nuevo centro de gravedad. Pero Oceanografía no era la única tubería por donde salía el dinero. Había otra estructura, mucho más elegante en apariencia, mucho más difícil de atacar en términos morales. Vamos, México. Suena noble. Así es, familia, y es que Marta Sagún de Fox, en aquellos tiempos en que Vicente Fox estaba por dejar la silla presidencial, ya tenía verdaderas ambiciones de convertirse en la nueva presidenta de la República, cosa que no fue permitida por un secretario, por la carta de un secretario llamado Alfonso Durazo. Y es que Vamos México fue un programa supuestamente de ayuda, de apoyo, mientras los hermanos Briviesca, hijos de Marta, robaban a manos llenas en Pemex, Oceanografía. Bueno, Marta Sagún recaudaba fondos, que es lo más brutal, lo más infame que se puede hacer, robar bajo la máscara de la beneficencia. Y es que, familia, amigos, robarle al Estado ya es muy grave, pero hacerlo bajo la máscara de la beneficencia, llamada Vamos México, alcanza otro nivel de cinismo. Es mirar a un país en la pobreza extrema y utilizar su miseria como coartada para reelegirse como próxima presidenta. Así, de ese nivel, la familia Sagún Fox. Venga. Casi patriótico. Suena a ayuda, a solidaridad, a sensibilidad social. Exactamente por eso funcionaba tan bien, porque hay trampas que no se esconden detrás del miedo, sino detrás de la caridad. La fundación ligada a Marta Sahagún reunió cientos de millones de pesos, cerca de 700 millones en pocos años. Donaciones, aportaciones, apoyos, dinero que supuestamente iba dirigido a causas sociales. Y sin embargo, una parte enorme terminó envuelta en cuestionamientos, opacidad, costos inflados y rutas que parecían diseñadas no para aliviar el dolor de los pobres, sino para alimentar un sistema paralelo de poder. Y 9 páginas.
Piénsalo un segundo. Él estaba siendo secuestrado por una lógica que México conocía demasiado bien. La lógica del dedazo, la lógica de la familia, la lógica del poder hereditario disfrazado de modernidad. En julio de 2004, Durazo hizo algo que muy pocos hombres hacen cuando todavía están cerca del centro del poder. Renunció. Pero no renunció con una frase diplomática ni con un comunicado tibio. Renunció con una carta de 19 páginas. 19 páginas. Piénsalo un segundo. No era una despedida, era una autopsia. Un documento escrito por alguien que ya no podía seguir callando lo que veía. Ahí habló de las tentaciones dinásticas. Ahí advirtió que México no había pagado el precio de 71 años de hegemonía para terminar aceptando otro experimento familiar desde Los Pinos. Ahí dejó claro que impulsar a Marta desde el poder presidencial no solo era políticamente torpe, era éticamente inaceptable. Quizá tú también has vivido algo ni rabia. Así es, fue Alfonso Durazo quien renunció al darse cuenta de los excesos, de la corrupción de los Briviesca, de Marta y sus ambiciones por convertirse en presidenta una vez que Vicente Fox entregara la silla presidencial. ¿Ustedes lo sabían, familia? Déjenmelo por ahí en sus comentarios. Recuerden que son bien importantes para mí. Bueno, vamos a poner un poquito de musiquita para que no se escuche tan triste esto. De verdad, la corrupción de Vicente Fox y Marta Sagún, increíble, familia. Pero en 2018, ¿quién creen que llegó? En 2018 llegó un presidente llamado Andrés Manuel López Obrador, decidido a cortar los privilegios de los expresidentes. Fue así que Vicente Fox perdió la pensión vitalicia y bueno, parte del aparato de gobierno que durante años había sostenido su comodidad. Y empezó de esa manera el derrumbe. Su ya nulo desprestigio, provocado de gran manera o en gran magnitud por sus hijastros, los hermanos Briviesca, y evidentemente esa mujer de ambiciones insospechadas, Marta Sagún de Fox. Pero a ver, vamos a ver quién llegó para quitarle los privilegios y que quede bien claro. Atención médica, protección y primero pierde brillo, luego grietas, luego pedazos enteros, hasta que un día nadie recuerda ya la figura heroica que alguna vez quiso representar. Eso fue lo que pasó con él después de dejar Los Pinos. Porque hay expresidentes que se retiran con la solemnidad de quienes entienden el peso de la historia. Y luego está Vicente Fox, el hombre que en diciembre de 2006 abandonó la presidencia con su imagen ya dañada, con la promesa del cambio hecha pedazos, y con un país que empezaba a mirar hacia atrás no con gratitud, sino con una mezcla de decepción y rabia. Aún así, durante algún tiempo conservó algo del privilegio que deja el cargo: pensión, escoltas, atención médica, protección institucional. El tipo de colchón que permite envejecer sin tocar el suelo. Pero el suelo siempre llega. En 2018, con la llegada de un nuevo gobierno decidido a recortar los privilegios de los expresidentes, Fox perdió la pensión vitalicia y buena parte del aparato que durante años había sostenido su comodidad. De pronto, el hombre que había administrado presupuestos nacionales empezó a hablar en público de finanzas raquíticas. Así es, familia, fue ahí donde se inició el derrumbe de Vicente Fox Quesada
y evidentemente también de la oportunista Marta Sagún de Fox. Gracias a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, se les quitaron sus privilegios, pensiones millonarias que evidentemente no permitían el apoyo para la gente que más lo necesitaba, entre ellos nuestros adultos mayores que el día de hoy gozan de su pensión. Para los que no apoyan las pensiones del presidente, yo nomás les pregunto, ¿prefieren ver a su abuelita en los puentes pidiendo limosna? ¿A su familiar discapacitado sin tener atención? Muriéndose en su cuarto porque no hay quien lo atienda. Mientras los expresidentes, como los del Partido Revolucionario Institucional y los del Partido Acción Nacional, llenaban sus cuentas en paraísos fiscales, en Suiza, expropiaban tierras a nuestros hermanos indígenas, privatizaban empresas que no eran de su propiedad. Bueno, todos creímos que con Vicente Fox eso se había terminado. Lamentablemente, traicionó de la manera más obscena, más grotesca que México se hubiese merecido. Pero al final el derrumbe de un expresidente que traicionó a un pueblo que confió en él, a una patria, el hombre de las botas altas, el ranchero en el cual confiamos todos, terminó sin pensión obscena, vendiendo saludos por internet o cantando las mañanitas. Un expresidente cuyo legado terminó siendo un meme, terminó participando en cameos y burlas por internet. A eso lo llevó su desmedida ambición de la esposa y de los hijos. Familia, con esto me despido, pero recuerden que nos vemos, por supuesto, en un próximo video. Hasta pronto, familia. Mi abrazo.